Correccional 60 hizo lugar al pedido de apelación de la Fiscalía por la no detención de Aníbal Lotocki. Recuerdan ustedes que le anticipábamos acá que el tribunal no había dado lugar a la detención que pedía el fiscal Pablo Recchini con respecto a la causa que por ahora estaba caratulada, lógicamente, homicidio agravado con ensañamiento, alevosía, y que el denunciante era Rafael Dufort y Álvarez Larrera. Rafael, el ciudadano uruguayo que tuvimos aquí, que vos lo conociste por primera vez. Bueno, evidentemente es un segundo rechazo de una posible detención de Lotocki. Hubo dos rechazos. Lo que está haciendo ahora es diciendo que le hace lugar a la apelación, es decir, le concede el tribunal la apelación al fiscal y por supuesto atrás va a ir la querella para pedir nuevamente a la Cámara que se vea la posibilidad de detenerlo. Esto es lo que están haciendo. Primero lo rechazan el pedido de detención. Hubo dos pedidos, se lo comentábamos aquí ayer y hoy, y ahora, por ahora sigue libre. Ahora, ¿por qué van los fiscales y la querella? Vamos a ir otra vez, ya que el juzgado dice que no a la detención, vamos a ir más arriba. Vamos a apelar entonces esta decisión, tanto la Fiscalía como la querella de Rafael Dufort, que está encabezada por el doctor Cazorla Yolet. Bien, con lo cual reiteramos, rechazaron un nuevo pedido de detención al doctor Lotocki, solo por ahora sigue libre. ¿Ahora qué? Y ahora van a ir por la apelación, porque la querella y el fiscal dice, bueno, nosotros entonces vamos a ir a la apelación. La apelación está otorgada por el juzgado, ahora la tienen que escribir, vos sabés esto, lógicamente, y la tienen que elevar a una instancia superior. Esto es, Lotocki también contraataca. Lotocki cuando no tiene alguna decisión, ¿a dónde va? Va a la Cámara también, y si no va a la Cámara, va a la Corte Suprema, dijo. Cada uno, son todos los pasos que en un pedido de detención o en una presentación, un cambio de carátula, se sigue generalmente porque se cumplen con todas las instancias posibles. Cada uno busca lo mejor y que se revise esos fallos. Bueno, esto es un pedido de apelación que fue aprobado. Déjame preguntarle, Lili, preguntémosle qué siente a Beatriz Berger, que está con nosotros, víctima de Lotocki. Beatriz, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuando escuchás esta información de último momento que da Liliana, ¿qué sentís? Que es terrible. Pero por parte, ahora que estaba pensando que pasó esto, pienso que si hay médicos que no entienden cómo es esto, lo del material, lo grave que tenés en el cuerpo, y pienso que los jueces menos, que tendrían que empezar a investigar y hablar con... Si hay médicos que no entienden qué les puso en el cuerpo, menos lo van a entender los propios jueces. Claro. ¿Usted coincide, doctor? ¿Cómo le va, doctor? Gracias por esperar. ¿Qué tal? Muy buenas Siempre es tardes. muy claro cuando explica. ¿Y qué le puso Lotocki en el cuerpo a las víctimas? Por lo que se objetiva en las cirugías de los pacientes que yo he operado, es un material tóxico, es un material que no está aprobado para el uso en humanos y que va a desarrollar todas las consecuencias del síndrome de Asia. Ese material puede ser el biopolímero, el polimetilmetacrilato o el dimetilpolisiloxano. ¿Eso es lo que él mezclaba con la grasa de los pacientes? Que es la silicona líquida. Eso es como materia prima, digamos, de la utilización para el aumento del glúteo. El aditivo extra era el alginato de calcio, podía ser la resina odontológica, que es el componente de esto, o el subitón u otras sustancias desconocidas. Beatriz, cuando empezaste el camino de sacarte o de intentar sacarte lo que Lotocki te puso en el cuerpo, te tuviste que ir a otro país. Sí. ¿Me contás un poco esa historia? En minutos, un material exclusivo que van a escuchar ustedes de qué manera fue la pelea de Beatriz. Contame. Bueno, empecé con muchos dolores en los glúteos, tenía 2 piedras, no me podía sentar, no podía estar acostada, parada, lavando los platos menos, y como es estuve 1 año y medio durmiendo boca abajo. Cuando empecé a ir a los doctores, la verdad nadie me encontraba nada, nadie me decía nada porque no sabía que era este material. O sea, estamos hablando de hace 3 años atrás.
hasta que fui al hospital. Y, acá, siempre en Argentina. Sí, en Argentina. Fui a un hospital y me dijeron que era biopolímero. Que tenía que hacerme una resonancia Perdón, magnética. ¿qué es biopolímero, Doc? El biopolímero es una sustancia derivada del petróleo, o sea, es un plástico de ingeniería. Pero usted cuando opera, hace estética. ¿Usted aplica biopolímero? No se puede. No se puede, estar prohibido. ¿Y por qué lo...? A ver, tratemos de hacer este ejercicio. ¿Por qué motivo ponía eso? Y desconozco el motivo de que el doctor haya... ¿Por qué colocaba ese tipo de producto que no estaba Pero usted aprobado? nunca Estaba nunca aprobado. en su vida puso biopolímero. No. El biopolímero, digamos, el metacril, que es la marca comercial del metacrilato, que ya no existe más, estaba autorizado en su momento por la resolución 8341/11 De ANMAT. de la De ANMAT, ANMAT. a ser colocado en 3 o 4 centímetros cúbicos en cara o en distintas partes del cuerpo para cubrir pequeños defectos de cicatrización, de aumento de mentón, aumento de labios, pero no en las cantidades que yo veo que en el glúteo han colocado desde 500 centímetros cúbicos. ¿Podría haber, doctor, una idea? Creo que esto lo charlamos la otra vez cuando usted estaba en el móvil. Sí. Yo insisto, escúchenlo al doctor porque explica muy bien. Y en instantes, material exclusivo, nos vamos a ir a Colombia, que fue lo que tuvo que hacer Beatriz. Ahora vuelvo sobre ese punto. ¿Puede haber un tema de costos acá? Sí, porque se Es considera... decir, ¿pongo biopolímero porque es más barato y me quedo con mayor ganancia? Y podría ser factible. Porque, digamos, lo que se puede colocar legalmente es el ácido hialurónico, que es muy oneroso, muy caro para colocar. Vienen jeringas de 1 centímetro cúbico y se necesitarían 500 jeringas para cada glúteo, para más o menos lograr el volumen que se lograba las personas que colocan esta cantidad. Estando acá, Beatriz, en el hospital te dicen esto, lo que tenés en el cuerpo son biopolímeros. Sí. Tenés que sacártelo. No, en ese tiempo me dijeron eso, pero era como que nadie en realidad me quería tocar. Lo dije la primera vez que vine, fui a 25 médicos, fui a ver. Y en realidad ningún médico me quería tocar, porque estaba muy complicada. La resonancia había salido que me había llegado al hueso, estaba muy comprometida. Digamos, ¿cómo te miraban cuando te preguntaban quién te había operado? Sí, claro. ¿Qué te decían? Y ponían cara, como diciendo, es horrible. Y de hecho, me hice... primero tuve problemas en las piernas, que también fui al hospital pensando que era un trastorno de la vacuna. Y el médico, el flebólogo, me dijo que había muchas chicas que habían empezado en la pandemia, muchas chicas habían empezado a ir por el mismo problema que yo, que iban asustadas pensando que teníamos un problema en las piernas por la vacuna, y que eran los biopolímeros. ¿Y en qué momento te dicen, mirá, sacátelo, y ahí empieza a aparecer la idea de irte del país a sacártelo? En realidad no me hice que me lo saquen. Médicos importantes me decían que no se tenía que tocar. Y en un momento dado empecé a investigar, estaba sola, empecé a investigar, puse biopolímeros en Argentina y noches, obviamente noches y noches enteras sin dormir por el dolor, por el calor, por un montón de síntomas que tenía, y empecé a buscar y me arrojó lo de Colombia. Empiezo a mandar a ¿Qué te arrojó? Una página, biopolímeros en Colombia, y empiezo a investigar, hasta que doy con una página y empiezo a hablar con chicas. Les paso mi teléfono y empiezo a hablar con chicas de todo el mundo que van especialmente a Colombia. Y me dan un médico. Y así conseguir... ¿Quién es el médico? ¿Quién es el médico? Díaz. El doctor Andrés Díaz. Andrés. Bueno, quiero que presten atención a lo que le contó el doctor Andrés Díaz a Noelia, una de nuestras periodistas de nuestro equipo. En diálogo con ella desde Colombia, el doctor Andrés Díaz es quien intervino para tratar justamente de sacar parte de esos biopolímeros del cuerpo de Beatriz. Escuchen esto, material exclusivo. Cuando yo reviso a Beatriz, se encontraban obviamente endurecimientos. Al examen físico tú podías encontrar unas durezas en la zona del glúteo, como unas placas compactas que podías palpar a través de la piel.
No había como tal úlceras o daños todavía superficiales, pero sí había daños internos que incluso a la palpación profunda eran dolorosos para él. En la resonancia magnética la usamos como medio diagnóstico para determinar qué sustancia puede haber ingresado en el organismo, hacia qué áreas hay compromiso. Entonces lo que veíamos era que tenía un compromiso a nivel muscular, de las fibras superficiales musculares, y un gran deterioro o daño de todo ese tejido graso en toda la zona de glúteos y se extendía hacia la zona de cadera. Cuando la llevamos a cirugía, ingresamos desde la parte superior del glúteo, como lo hacemos normalmente con los pacientes que tienen inyectadas sustancias ilegales, pero había una particularidad en el caso de Beatriz. Cuando empieza a hacer el decolamiento en la zona muscular, empezamos a percibir un olor demasiado fuerte y penetrante que en los más de 200 casos que llevamos de cirugías de retiro de biopolímeros no había sentido. Normalmente tú puedes llegar a sentir olor a químico, olor, como decir, a petróleo, o sea, sustancias químicas fuertes. Era un olor sumamente penetrante, era un olor que no se toleraba. Incluso nos tocó abrir las puertas de la sala de cirugía porque nos ahogaba el olor, no lo podías tolerar más de 5 minutos, nos tocaba cada 5 o 10 minutos parar, tomar aire para poder volver a entrar al campo quirúrgico porque era realmente nauseabundo el olor que desprendía esta sustancia. Todo el equipo quirúrgico tuvo que ponerse 2 o 3 barbijos, que normalmente no lo hacemos. Normalmente usamos un solo barbijo y con eso es suficiente. Bueno, con esto, a pesar de tener 2 o 3 barbijos, seguía sintiendo ese olor. Parte del staff de ahí tuvo que salir por 5 o 10 minutos fuera de la sala de cirugía porque no tolerabas, empezabas a tener dolor de cabeza, empezabas a tener mareos, náuseas debido a este olor que sentíamos. No se coleccionó nada líquido porque estaba todo calcificado a nivel muscular, o sea, había unas adherencias a todo lo que era el tejido muscular, a todo lo que era el tejido graso. Nos tocó sacar en bloque un área importante, más o menos 10 por 10 de tejido interno del glúteo, más todas las fibras musculares que nos tocó resecar de ambos glúteos. Una vez que quitamos eso, ya empezamos a verificar pues que todo ese tejido estuviera sano, que ya lo que quedara fuera tejido sano y bueno, obviamente ahí empezar a cerrar. El tejido había cambiado su estructura, ya se veían calcificaciones que normalmente en otros tejidos o en otras sustancias ilegales que se inyecta no lo ve. En la estructura era muy distinta, haz de cuenta que hubieras tenido cemento, como cemento de huesos o cemento dental metido en esa zona. Entonces era como tocar piedras adentro, costaba mucho, incluso el electrobisturí con el cual nosotros operamos siempre, corta fácilmente tejidos. Bueno, acá no cortaba fácilmente los tejidos, levantaba temperatura cada que tú querías cortar eso, porque le costaba mucho trabajo atravesar esa calcificación que se había generado. Entonces no era algo que normalmente nos vemos enfrentados, era una sustancia muy diferente a la que estamos acostumbrados a operar. Se sacó casi 2 kilos de tejido de lo que había tenido comprometido, más todo lo que fue pues el tejido muscular. Eso era sí, una cantidad importante. Nosotros acá siempre recomendamos las casas de recuperación, que siempre hay acompañamiento de enfermeras 24 horas. Entonces hay siempre un personal de salud que está pendiente de los signos vitales, pendiente de los horarios de los medicamentos que tienen que continuar los pacientes. Los pacientes ahí no tienen que estarse preocupando ni por transporte ni por alimentación porque la misma casa les ofrece todo esto. Entonces es como un hospital en casa. Impresionante. Impresionante Sí. el testimonio del doctor Andrés Díaz. Gran trabajo en nuestra producción contactando al médico que operó a Beatriz y te sacó todo eso. Y no fue suficiente.
Claro, eso es lo que estaba pensando. Dijo 2 kilos de tejido, más tejido muscular, y así todo. Beatriz sigue sufriendo, no puede a veces ni sentarse. Sí, estoy inflamada todavía por eso. Son 8 meses de recuperación más o menos. ¿Y cuánto llevas? 4. La mitad. ¿Y cómo se siente de ese momento ahora? Y cambió bastante. Sí, cambió bastante. Doctor, ¿este tipo de operaciones tienen buen resultado? Sí, absolutamente. Una vez que se retira el material, que retirándose el 80% de lo colocado, ahí ya se detiene el avance de todas las consecuencias del síndrome de Asia. El paciente baja su calcemia, comienza a mejorar su estado inflamatorio general y comienza a tener una vida más normal de lo que podía ¿Y se puede ser. hacer siempre? Claro. Porque ese es el tema. ¿Cuántas Se puede veces se puede hacer... hacer? No, y siempre además algo va a todos quedar los en el casos, cuerpo, ¿no? Y además en todos los casos, porque habíamos escuchado que también era riesgoso. El material, si por ejemplo nos concentramos en glúteo, que es la zona más inyectada, está bien circunscripto en el glúteo, y una vez que uno puede hacer la apertura quirúrgica, ve esa masa ocupante de espacio en el glúteo y puede retirarla en su totalidad. Pero lo que pasa es que cuando ha sido colocado, como estaba en estado viscoso o aceitoso, esas macroesferas, que son a partir de las microesferas que se juntaron, se aglutinaron, eso después se libera o por gravedad van bajando hacia muslo, hacia la cara anterior del muslo, cara posterior del muslo, o cuando el paciente se encuentra acostado en el decúbito ventral, o sería boca arriba, puede haber migración hacia la columna lumbosacra. ¿Y eso? También se puede sacar porque la incisión que se hace se llama en alas de gaviota, por encima del glúteo superior, es una forma como una gaviota volando. ¿Es una operación costosa, doctor? Sí. ¿Vos tuviste que pagar mucho, Beatriz? Sí, en realidad me prestaron la plata y ahora tengo la casa en venta. ¿Para pagar devolverla. eso? ¿Te prestaron la plata para hacer esa operación? Sí. Y ahora tenés que Le vender tu agradezco casa. a mi amigo Daniel Kahn que me haya prestado, así que haya confiado. Y ahora tenés que vender tu casa para devolver la plata. Sí, claro. Sí, sí. Y doctor, ¿la vida que pueden hacer aquellos que se retiran el material es la misma que la de antes? Tiene una muy buena calidad de vida el paciente porque deja de tener dolores. Generalmente estos pacientes que tienen mucho producto colocado tienen mucha dificultad para deambular, para caminar, porque esas dos masas de 500 gramos, de 600 gramos, 800 gramos en cada glúteo comprimen el nervio ciático. Claro. Al comprimir el nervio ciático duelen todas las piernas, duele la columna, las caderas.